Lunes 20 de agosto del 2018, cuarto creciente, San Bernardo, Samuel y Filiberto. Día de la Constitución, pero en Hungría. Día del Cacao en República Dominicana y 162 aniversario de Emilio Pludón. También hoy es aniversario de la muerte de Monseñor Fernando Arturo de Meriño, expresidente de la República y obispo de Santo Domingo. Un día como hoy nacieron Walker González, periodista de Santiago, Walker Tomás González, uno de los fundadores de esta revista. El general Luis Luna Paulino, ex jefe de la Fuerza Aérea, quizá el militar que más tuvo en el rango de mayor general. Manuel Alberto Sánchez Carrasco, abogado y diputado, el agrónomo David Acosta, el abogado Bernardo Cuello y la comunicadora Juana Álvarez Adames. También mi sobrina Dali Teijeiro de Alonso. Dali es la esposa de José Tomás. Bien, señores, esas son las efemérides. Hoy tenemos al ingeniero José Cuello y al señor Machi Constant. Así que nosotros le cedemos el tercer y cuarto bate a estos dos señores. Señores, varias notas luctuosas. Falleció el señor Kofi Annan, ex secretario general de las Naciones Unidas, un hombre que se destacó por la oposición a la guerra del Golfo. A pesar de eso, se llevó a cabo la guerra. Falleció. Seguro, porque ahí hay que decir que sí. En el día de ayer falleció en un accidente de aviación el doctor Douglas Burnigal. El doctor Douglas Burnigal es miembro de una familia puertoplateña de médicos. Tenemos al doctor Otto Burnigal, que fue el buque insignia de la familia puertoplateña. Tenemos a Leonel Burnigal, que es un internista cardiólogo retirado que tenemos aquí, amigo, y Douglas, que es el más joven de los tres, murió en un planeador ayer aterrizando en el aeropuerto de El Higüero. Cardiólogo, médico de muchos pacientes y bien conocido aquí en la República Dominicana, entrenado en medicina interna y cardiología en los Estados Unidos. También tenemos que falleció, la prensa dice, muere el embajador dominicano en Alemania. Sí, murió el embajador, pero Rafael Calventi, independientemente de la representación del país en la República de Alemania, fue uno de los arquitectos más conocidos y contados de la generación nuestra. A José quizás no le toque hablar de ello, pero yo creo que es quizás de nosotros el que más conoce la carrera profesional del arquitecto Calventi, que en un momento dado fue cuñado de él. Arquitecto Rafael Calventi y Gaviño, por el segundo apellido me luce que es primo de Bosch, hermano de Vinicio, el famoso ginecobstetra, pero Rafael no fue menos. Rafael fue un gran arquitecto. José Rafael Calventi. En la mañana de ayer tuvimos esa noticia de que Rafael había muerto en Berlín y bueno, a todos nos toca un día. Estaba a punto de cumplir 86 años. 8-6. Sí. En marzo 18, cumplía 86 años. Lo destacan mucho porque es el esposo de la madre del actual procurador, cosa que
nadie lo buscó, sino que se casó en Cayó segundo matrimonio así. de los dos con esa señora. Pero yo quiero que tú me hables de él como arquitecto. Él y Fred Goico fueron quizás en los últimos 50 años los arquitectos más conocidos aquí. Hubo un momento estelar de ellos dos, realmente fueron innovadores en la arquitectura. Cuando murió González, Guillermo González, entre el mundillo de la arquitectura dominicana se decía cuál era el sucesor. Ah, ya. Pero realmente las obras son importantes, tanto de Fred como de Rafael. Fred dejó como obra emblemática el aeropuerto. El aeropuerto de las Américas. Sí. Y el Banco Central. No, el Banco Central fue de Rafael, ganado por concurso. El Banco Central fue de Rafael Calvente. Sí. Es más, él preservó hasta su muerte el derecho sobre su obra. En el sentido de que ahí no se podía hacer ninguna transformación Derechos de autor. que cambiara el contenido general de la obra sin consultarlo con él. Por eso la defecio que se hizo en algún momento del parqueo, él lo repudió, eso no es parte de su obra. Pero además hay una sucesión de grandes arquitectos, uno de los más señeros es Plácido Piña, que fue colaborador en la obra trabajó muy joven junto a Rafael en el Banco Central y en otras obras. Lamentablemente el crecimiento inusitado de la ciudad hace que se pierdan obras arquitectónicas, así como se perdió una parte importante de la obra de Guillermo González, la depredación más grande de las cuales es la Feria de la Paz. La feria. Cuyo diseño urbanístico, su planeamiento urbanístico y los principales edificios lo hizo Guillermo González. Así se perdió una obra de Rafael que fue la Embajada de Francia, que hoy es un vulgar parqueo del Supermercado Nacional, una obra muy importante. Se quemó la casa de Mastrolili, que también era una casa muy importante. Esa fue un juego. No recuerdo otras más. Claro, Rafael le dedicó los últimos años de su vida al mundo diplomático, fue embajador en Italia, fue embajador en México, fue embajador en Alemania. Creo que es que esas tres, pero por ejemplo, en el caso de Alemania tiene mucho tiempo. Hizo una carrera diplomática que además es parte de su vida, porque su hermano mayor se llamaba, era Vinicio, Rafael y Arturo Calventi, el mayor, fue diplomático, fue embajador en Italia, fue embajador en La Habana, fue canciller de la República. O sea, fueron tres hermanos de mucho éxito en la vida profesional. Tanto Arturo como Vinicio, no hay ni que hablar de Vinicio. La mitad de este país le debe la vida, reformó el sistema del hospital de maternidad y creó la residencia médica para la formación de ginecobstetras en la maternidad de Santo Domingo y fue director hasta su muerte. Bien, señores, han ocurrido algunos eventos en los últimos días que quiero particularmente emitir una opinión que no necesariamente tiene que ser la verdad, sino sencillamente lo que yo creo. Aquí tenemos, por ejemplo, hoy me llama la atención en las efemérides del periódico Hoy, que un día como hoy muere Meriño, el pico de oro. Ahora que hay tantos problemas de tipo sacerdotes y obispos, Meriño fue obispo, Monseñor Fernando Arturo de Meriño, fue presidente de la República. Dice ahí que fue un gobierno un poquito duro,
pero que el país avanzó un poco. Pero lo que más me llama la atención es que Meriño fue padre de dos familias, tronco de familia de dos importantes apellidos aquí en República Dominicana. Creo que Meriño tuvo hijos y descendientes dentro de los que están, personas brillantísimas, tal como su progenitor. El señor Arturo Logroño, creo que era descendiente de Fernando Arturo de Meriño. Y además igualito a él. Y el doctor de Filló, perdóneme. Igualitos a él, grandísimo. Gordo. O sea, fuertes. Sí. Gruesos. Sí. Y el doctor Fernando Arturo de Filló. Los de Filló y los Logroños fueron descendientes de ese obispo. Pero lo que más me llamó la atención, hablando de lo que era el país antes y lo que es ahora, nos llama la atención que él nació en Antonsí. En un batey. En un batey de Boyá. Meriño nace en Antonsí. Igual que en Cabral, creo que nació también Bobadilla. El famoso... Tomás Bobadilla. No, el de la primera junta gubernativa. Tomás Bobadilla y Briones. Y creo que uno de los Baez también nació ahí. Baez en Asua, sí. Entonces uno ve que el país, ¿verdad? Parece que era... Oye, cuando murió Trujillo, Asua todavía, las casas de la ciudad eran techadas de yagua y de palma. A una cuadra del centro, todo era yagua. Y sin embargo había dado hombres tan ilustres como eso, que lo mencionaba y hay más. Y a propósito de eso, caemos en salud y vemos dos informaciones. El secretario de Salud, el ministro, dice con mucha propiedad que la atención primaria es la solución de la atención médica en República Dominicana porque es incosteable. Y yo quiero decir, no de Danilo Medina, ni de Leonel, ni de Balaguer. Yo no sé qué pasa cuando una persona se prepara para ser gobernante, que generalmente la salud no la pone en el lugar correcto. El presidente Mejía, teniendo un elenco de médicos que podían haber inyectado vigor a esa ley de salud y a esa ley de seguridad social, opta por un amigo mío muy querido, pero que fue el ministro de Salud de Antonio Guzmán, por el hecho de ser compañero de gabinete de Hipólito. Pone a Rodríguez Soldevila en una reedición, en una posición en que ya la salud necesitaba de más conocimiento. Tuvo a Jesús Ferry, tuvo a William, tuvo a César Mella, a García Ramírez, muchos médicos que estaban en la disposición de insertar en el país en eso. Pero ahí caímos también en los negocios. El hospital pasó a ser una obra más, en la que los presidentes veían un presupuesto que se le da a un contratista por el hecho de que hay que darle una obra a un dueño de medios de comunicación para que resuelva parte de su presupuesto y de su problema. Y le dan el oncológico originalmente de la universidad a alguien. Pero ahí mismo cometen otra atrocidad. 3 oncológicos en una cuadra. Y sigue el problema. Es exagerado, Julito, son 2 cuadras. Son 3 cuadras, José, de verdad. Son 3 cuadras, la conté. No hay por qué reducirlo. Yo estoy exagerando, José. Pero el problema es que yo, mejor dicho, en 200 metros, para no diluirme, porque el problema es que se me va, que el privado es hecho de recortes de otras obras y nadie sabe quién es el dueño del que es privado. Hay unos españoles regenteándolo, pero nadie sabe lo que es. Entonces,
el Heriberto Peter, que originalmente era el que está en la UAS, el doña Rosa Tavares, se llama así porque ella era la presidenta del oncológico, y para poder resolver el tollo, por lo menos le ponen el nombre de la presidenta del oncológico. De la Liga Dominicana contra el Cáncer. Entonces, tú coges que ni Leonel, ni Danilo, ni Balaguer, ni Hipólito, ellos entienden el problema de la salud de aquí. Están hablando de que se necesita un 7%, un 6%. La Asociación Médica discutiendo por pendejadas, donde la salud es la única cosa que tiene fondos para resolverse, porque tiene la seguridad social con las ARS. Pero mientras las instalaciones de salud las decida el contratista, El constructor. ese llave en mano, entonces el padre Villini lo decide el que remodeló el padre Villini. ¿Cómo es posible que en el padre Villini hagan un centro de rehabilitación, de diálisis, donde la gente de Montecristi y de Neiva y de Romana vengan a Ciudad Colonial a congestionar eso? Y ahora descubren que hay un vicio de construcción de un hospital que tiene casi 200 años, que lo van a sacar de ahí y llevarlo para, oigan bien, para el oncológico Heriberto Peter, y el Heriberto Peter llevarlo para el Rosa Tavares. Eso sigue siendo un tollo mayúsculo. La capital dominicana tenía 2 hospitales y los 2 hoy están cerrados, el Morgan y el padre Villini. Los 2 están cerrados. El padre Villini el Morgan, cogieron una pala y eliminaron los archivos. Archivos que tenían que tener una joya de información para la salud dominicana, porque era el hospital de la capital. Miren, hay dos cosas que pasaron aquí recientemente, y una fue coger los archivos del hospital de la capital y quemarlos, porque eso era una basura. Y algo que pasó, parece una tontería, pero es un retrato firme, clásico, de lo que está pasando aquí. Miren, el doctor Cruz Jiminián tiene una fundación que se llama Comida para Pobres. Food for the Poor. Food for the Poor, en Estados Unidos. Ellos le mandan comida, equipo médico, muebles, cosas que la gente dona en Estados Unidos. Señores, viene un arroz vitaminado, un arroz de primerísima calidad, que se mezcla con soya. Y tú ves el arroz que tiene granitos de soya. Usted sabe lo que hizo una señora en estos días, que yo le regalé 2 libras de ese arroz, que lo limpió y le botó la soya. Lo desolló. ¿Eh? Lo desolló. ¿Verdad? Lo limpió y botó la soya. Eso es lo que nosotros estamos haciendo todos los días con la salud. Eliminar el Morgan, eliminar el padre Villini, resolver un tollo con otro tollo en la Arítide Fello Cabral. Señores, es que realmente yo entiendo que la seguridad social tiene recursos. Por ejemplo, la atención primaria. La atención primaria debe de ser el lugar en donde la mayoría de los pacientes resuelvan sus problemas. Los médicos que se reúnan y se asocien, grupos de médicos, que no permitan intermediarios, que se asocien, que las ARS y las AFP le financien sus pequeños centros de atención primaria, que se necesitan 1000. Ahí hay trabajo para todos. El Estado que propicie eso, que el médico sea el dueño en sociedad de grupos de médicos de 10 o de 12 médicos que se asocien en partes iguales y abran centros de atención primaria en todo el país. Y que lo financie todas esas instituciones, que por cierto, para el que no lo sabe, las AFP no pueden financiar clínicas, porque hay que la ley no se lo permite. porque no se puede vivir demasiado.
porque no es negocio que la gente viva demasiado. Pero no necesita eso. En las urbanizaciones, así como se prevé un espacio verde Sí, que debe desarrollarse, y que una unidad pequeña médico una unidad pequeña médica o un espacio para desarrollarla para desarrollar una y unidad. financiarla como una propiedad territorial. Y vendérsela al grupo de médicos y que lo Exacto. cape y financie algo, porque es negocio, pero tiene que tener sus limitaciones. Y que salud funcione como un organismo regulador. Pero eso es un caos. Probablemente en la ciudad de Juan Bosch no han previsto dejar un espacio sí. para una Ahí atención en la- primaria en la en- zona, que en la va a sur- ser un barrio inmenso. En la Sursa, a la entrada, hay un pequeño edificio que se diseñó originalmente para un centro de atención médica. Bien, otra cosa. El tema de Pedro Martínez. Señores, él dice, la cosa está malísimo, el país que está más mal. Yo me pongo en la cabeza de Pedro Martínez, conociendo nosotros la evolución del pelotero dominicano que viene con dinero. Yo entiendo perfectamente lo que le pasa a Pedro. Pedro le pasan dos cosas. O tiene una fundación, o tiene una familia, que es el principal contacto que él tiene. La fundación, todo el mundo más. Pedro, estamos mal, no tenemos, nos estamos cayendo a pedazos. Todo el que se está cayendo a pedazos. Una encuesta diaria. O pero seguro, pero solamente de una encuesta a una parte, a los que están jodidos. Igual que la familia, todo el mundo sabe, y uno no lo trata porque a veces es amigo de ellos, que la familia de los jugadores ricos constituyen el principal problema que tienen Vladimir, Miguel Tejada y toda esta gente En la zona donde espera que vivieron, ellos se nacieron. sacaron el fracatán cuando su pariente llegó a Grandes Ligas. Entonces solamente reciben esas personas que van y le dicen, estamos desbaratados, aquí no se puede vivir, este es un desastre. Y si esa es la única lluvia que los moja, pues tienes razón en pensar lo que está pensando. Ese es uno. Otra cosa, el tema de la entrevista del presidente. Estaba oyendo quejándose mucha gente. Yo me pongo en el lugar de Danilo Medina y digo, caramba, voy a ir a la revista. No, porque la revista es demasiado proclive. El que produce la revista es demasiado danilista. Entonces no voy a ir ahí. Va a ir a la Z a ponerse a que Chaede, Ivonne Ferrera, Andrés Mateo, Fafa Tavera lo entrevisten. Yo no creo que él esté loco, ¿verdad? Entonces, va a ir al grupo Corripio, donde el jefe de la oposición es que dirige ese grupo, Uchi y imagínate tú, ¿qué buscó? Una muchacha, ¿verdad? Que no lo va a hostigar y que lo va a dejar decir lo que él quiera. Y dijo lo que quiso, y creo que fue una buena alocución que hizo el presidente Medina. Uno le gustaría que fuera aquí para dar un palo, pero entiendo que se dijeron cosas que uno quería oír, ¿verdad? Vamos a ver, que no estoy tratando de justificar ni a los médicos, ni a Pedro Martínez, ni a nadie de eso, pero hay cosas que pasan aquí que uno tiene que entender que parece ser que las lagunas son de los mandatarios en el sector salud. No entienden el problema, porque comienza por algo. La unidad de construcción de hospitales es OISOE. Y ahí se hace lo que el que llave en mano le lleve las comisiones a los de ahí. Y así es que se funciona. Entonces así no puede ser. La salud es un negocio. No tiene precio, pero tiene un costo. Pero tiene que tener controles. Y la única cosa que quieren controlar es la natalidad para que no haya más afiliados o mueran temprano. Ese problema de vivir ahora más de 70 años se constituye en un problema, sobre todo para mí.
¿verdad? Tengo problemas porque estoy por encima de la edad promedio y mi agenda puede ser hasta las 6 de la tarde. Lo que nos conviene es que se mueran pronto, porque pero el negocio de ellos mientras más vive, más dinero hay que darle. El negocio de ellos es el mismo de la funeraria. No me pero con gusta más hacer la prisa. contabilidad. ¿Eh? No me gusta hacer la contabilidad porque los dos compañeros que iban conmigo A la escuela desaparecieron ya. ya uno Bueno. murió en Venezuela y otro en Nueva York. Digo yo, bueno. Bueno, el orden de los factores sí No altera altera. el producto. Bien, la ley de partidos, el doctor, ¿cómo se llama el de Romana? Frank Martínez. El doctor, Juan Enriquillo. no, el que fue senador y diputado que estuvo con nosotros Frank ayer. Martínez, Frank Martínez hizo un análisis fabuloso de la ley de partidos. Conclusión, la ley de partidos no va a resolver los problemas que tenemos, pero es un avance. Desde luego le pusieron atención a ese tema. que estaba Salieron de él, 20 años tuvo eso en el Congreso. Sí. 20 años. Sí. ¿Tú sabes quién lo propuso? Ayer supimos. Licelot Marte de Barrio cuando fue diputada. Fue la primera En el señal. siglo XVII. 87 por ahí. Licelot. No me pero diga. no fue jovencita ella. Sí, ella siempre está jovencita. No. no fue en el cachón de Ya la le ha Rosa. caído. Nos han caído a nosotros mi también. prima Licelot, yo la Que quiero vamos. mucho, pero Nos han caído ella a y yo nosotros. tenemos una discusión de cuál es más viejo. Yo no tengo ningún problema. Licelot se parece a esas hermanas que uno tiene que te ponen en adelante. Tú oyes, que no te ponen adelante. Yo no tengo ningún problema en estar delante de ella, pero No, déjate. pero no. No. Pero no.